Hoy vamos a ver el último fundamento de la doctrina de Cristo. Estábamos viendo que para madurar, para llegar a la perfección, que para mí es el primer fundamento, dice en Hebreos 6, 1 y 2, dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Para mí este es el primer fundamento. No quedarme quieto en Cristo. Ya lo recibí, ya lo tengo, ya. No. Tenemos que ir adelante a la perfección, que quiere decir madurez. Luego el segundo sería, dice, dejando los rudimentos. O sea, que son bases que tenemos que estar en ellas, pero no quedarme ahí, sino ir arriba, adelante. El segundo sería, que ya vimos, echando otra vez el fundamento sobre la doctrina de arrepentimiento de buenas obras, de obras muertas. Veíamos que mucha gente se la vive pasando, pues me equivoqué, me arrepiento, pero vuelve a lo mismo, no da vuelta, no se regresa a arrepentirte, es darte una vuelta completa y seguir otro rumbo, no el mismo. Entonces, otro es de la fe. Siempre estamos hablando de la fe. Es una base. Sin la fe no puedes tomar nada, porque somos salvos por gracia por medio de la fe, pero es un fundamento que ya establecido. En ese fundamento tenemos que ir arriba, no quedarme siempre ahí. Luego el cuarto sería la doctrina de los bautismos. Vimos que hay muchos bautismos: bautismo en agua, que quiere decir sumergirte, que ese fue de Juan, fue antes de Cristo. Pero ya en Cristo hay bautismo en Jesús, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y que quiere decir en la palabra, sumergirme en la palabra, sumergirme en el Espíritu Santo con señales y prodigios y milagros. Luego vimos también la doctrina de la imposición de las manos, que se llegó a pensar en estos tiempos, no que es una doctrina que ya pasó, no. La Biblia enseña, y lo vimos, que imponer las manos es un mandato de Jesucristo, porque fluye la esencia de Dios a través de nosotros, la unción, que quiere decir la habilidad o poder, y entonces se manifiestan señales, prodigios y milagros. Ya lo vimos. Y luego, ahora vimos también la sexta enseñanza básica de Cristo, que es la resurrección de los muertos. Si nosotros no creemos que morimos una sola vez y después es el juicio, y que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia, si yo no creo en la muerte y la resurrección, vana es mi fe, dice la Escritura. Todos esos estudios ya los vimos. Hoy vamos a ver el último, que es el séptimo, que es el juicio eterno. Y hay muchas veces que no queremos saber de esto, pero son bases que si yo no las conozco como creyente, ahorita hablábamos que tenemos que llegar a una madurez, y creo que todos los que estamos aquí, y probablemente los que están viendo, muchos son ministros, todos somos ministros de reconciliación, pero algunos son de los 5 dones del ministerio, o si no, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Y creo que todos los que estamos aquí, los que están viendo el video, ya hemos recibido tanta base, porque todos tenemos más de 1, 2, 4, 30 años de Cristo, entonces algo conocemos. Pero si estos fundamentos no los tenemos bien claros y bien establecidos, casi memorizados, no puedo seguir adelante, porque tengo que poner el fundamento es Cristo, es la palabra revelada, y estas son bases, y si yo no tengo estas bases no puedo seguir adelante. Y a veces estamos en el juicio eterno pensando en una condenación, o que ahí viene el juicio eterno, pero la verdad, el juicio eterno para los creyentes ya sucedió para los hijos de Dios, porque sucedió en la cruz. Y es importante que nosotros tengamos estos fundamentos para no condenarnos y no condenar a otra gente. El Evangelio son buenas noticias de salvación, entonces no tengo por qué tener temor. Dice la Escritura que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor, no ha madurado. Es un niño fluctuante que va para aquí y para allá, y que critica y juzga. Pero vamos a entrar. Juicio eterno. La palabra juicio, tenemos que ir a las definiciones, porque a veces me dice qué es. Entonces, juicio eterno, según el diccionario común, el juicio, y mezclado con el bíblico también, el juicio es el ejercicio del entendimiento en virtud del cual se discierne la realidad, inclusive bueno o malo. Tú vas a discernir la realidad. Para mí, yo siempre he dicho, cuando yo veo que hay juicio, yo pienso, aquí Dios me está revelando algo para que discierna entre lo bueno y lo malo.
y puedes escoger lo bueno siempre, ¿sí? Entonces, dice, y así formar con el discernimiento de lo bueno y lo malo, formar una opinión en cuanto a la naturaleza de alguna cosa o de algún hecho o el verdadero carácter moral de alguna persona. Entonces yo puedo discernir si esta persona está haciendo bien o está haciendo mal y estoy haciendo un juicio sin juzgarlo a condenar. ¿Me explico? Y es necesario que todos tengamos un juicio, si no, vamos a ser fluctuantes. Si no, no vas a poder decidir entre lo bueno y lo malo, vas a escoger lo que sea o lo donde te lleven. No, todos necesitamos tener un juicio para discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. Ahora, otra definición es, juicio es facultad de entendimiento. O sea, cuando me habla de juicio, ¿entiendo o no entiendo? ¿Sí? Luego, otra definición de juicio es operación del entendimiento que consiste en comparar dos ideas para conocer su realidad. Tengo que decidir, ¿es bueno o es malo? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sí? Para yo tomar la decisión sobre la realidad. Y hay veces que parece bueno, pero no es bueno. Si yo no tengo un juicio correcto, voy a irme por el camino equivocado. ¿Sí? ¿Sí estamos captando lo que es juicio? Juicio es el estado de la sana razón como opuesto a la locura. ¿Qué dicen los médicos? Este ya perdió el juicio, está bien loco. ¿Sí? No tiene entendimiento, ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo, está loco. ¿Sí? Entonces, en conclusión, juicio eterno es discernir. Eterno quiere decir que no tiene principio ni fin, o sea, siempre es el mismo, desde el principio hasta el fin. Dios nos dio entendimiento. Entonces, juicio eterno vendría a ser, es discernir la realidad de lo bueno y lo malo y no tiene principio ni fin, es para siempre. Tenemos nosotros un juicio eterno, o sea, estamos capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo y escoger lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a los principios. Dios es juez y es infalible, o sea, no es inmutable, no se mueve y no falla, ¿sí? No puede engañar, no puede equivocarse, no falla, es seguro, es cierto. El Salmo 19:9, vamos a poner fundamento a lo que estamos hablando. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. Este versículo deberíamos memorizarlo. El temor de Jehová, el respeto a Dios, es limpio y permanece para siempre. Sus juicios, su discernimiento, su entendimiento son verdad y son justas. ¿Sí? Ahora, otra escritura en el Salmo 119:49, vamos a ver. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. ¿Qué quiere decir? Está clamando el salmista, oye mi voz conforme a tu misericordia, conforme a tu amor, conforme a tu gracia. Dice, es el Salmo 119:49. Dice, oh Jehová, vivifícame. ¿Me la checas, hijo, por favor? Salmo 119:49. ¿Cuál es la palabra? A ver, chécamela, es donde habla de oh, vivifícame. ¿Sí? Ahorita se la doy correcta, perdón. Dice, oh Jehová, vivifícame. ¿Qué quiere decir cuando le pedimos que me vivifique? Nosotros que somos hijos de Dios, hazme entender que soy templo del Espíritu Santo, que soy parte del cuerpo de Jesucristo, que tú eres la cabeza y que soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en mí y soy hijo de Dios. 89, ay perdón, yo dije 49 y eso que las es 119:89. Bueno, ahorita se la checo, ¿sí? Para no detenerme. Ahora vamos. En el Antiguo Testamento hay varias referencias de juicio sobre la humanidad. ¿Sí?
Bueno, en el Antiguo Testamento hay varias referencias de juicio sobre la humanidad y a veces sobre ciertos individuos, ¿sí? Y a veces nosotros, por no discernir ni los tiempos de Dios, ni la voz de Dios, ni la voz del diablo, entonces nosotros hacemos un juicio incorrecto, que no es para estos tiempos. La Escritura habla de evangelio que son buenas noticias de salvación. Este es nuestro tiempo. Ahora, vamos a ver en los juicios que hace a las personas. Podemos ver a Adán y a Eva en Génesis 3. No se lo voy a leer. Usted sabe que ahí en Génesis 3 se hizo un juicio. Desobedecieron y fueron echados del Edén, no por castigo, sino para protegerlos de que no tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente separados de Dios. ¿Sí? Eran amigos de Dios. Pero yo siempre he dicho, gracias Dios que Adán y Eva fallaron, porque ellos no eran templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no moraba en ellos, eran amigos, le llamaba hijo, pero no eran uno con él. Vivían con él, pero él no vivía dentro de ellos. Y ahora, gracias a que ellos fallaron, gracias a que ellos desobedecieron, nosotros podemos invitar a Jesús, que sea el Señor de mi vida, al Espíritu Santo que mora dentro de mí y al Padre que me hizo ser hijo, no solamente amigo, sino hijo de Dios. La esencia, el ADN del Padre, de la divinidad celestial vive dentro de mí. Por eso yo digo, gloria a Dios que desobedecieron, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos. Otra cosa que podemos ver, otro juicio, Ananías y Zafira, en Hechos 5, 1 al 11. Anote la escritura para que usted vaya y lo lea. Pero ahí se hizo un juicio, porque todos habían acordado que la ofrenda que tenían la llevaran a los pies de los apóstoles y ahí todos lo iban a administrar y iban a tener todos, nadie iba a tener carencia. Que creo yo que va a llegar el tiempo en que así va a ser en este tiempo, tiene que ser mejor que antes, porque todos vamos a tener que traer nuestras cosas para que no haya nadie que falte con escasez, porque vamos a tener tanto que vamos a poder dar en abundancia, ¿sí? Y ellos mintieron al Espíritu Santo, no al hombre, al Espíritu Santo, por eso vino ese juicio sobre ellos. Pero asimismo juzga también a las naciones, especialmente a Israel y a las naciones circunvecinas, ¿sí? Por ejemplo, en Oseas 5.1, en Isaías 16, 6 y 7, destruye a los dioses falsos, los juicios divinos. En Sofonías 2.11, no vamos a verlo. La mayor parte de las enseñanzas bíblicas sobre el juicio, sin embargo, se refieren al futuro. El juicio eterno es para el futuro y nuestro juicio ya fue en la cruz. En Hebreos 9:27 podemos ver, dice, de la manera que está establecido para el hombre, que muera una sola vez y después el juicio, o sea, vivió y si tuvo a Jesucristo, tiene derecho a la vida eterna. Ese es su juicio, porque invité a Jesús que sea el Señor de mi vida. El juicio definitivo es el trono blanco, porque tenemos ese juicio nosotros en la cruz, y ahorita vamos a ver el juicio del inconverso, pero el juicio que todos vamos a tener ahí en el trono blanco, dice en Apocalipsis 20, léalo en su casa, del 11 al 15, solo voy a dar algunos puntos, ¿sí? Entonces dice ahí en Apocalipsis 20 del 11 al 15, los libros fueron abiertos y también fueron abiertos el libro de la vida. Hay libros ahí en el cielo donde se escriben las obras de todo lo que hacemos, pero hay un libro donde es el libro de la vida, donde está escrito solamente lo de los hijos de Dios, nuestro nombre. Y en ese libro de la vida está escrito nuestro nombre, y los que estamos inscritos ahí cuando vayamos al cielo no va a ser por obras, sino va a ser por que estás escrito ahí por gracia, por medio de la fe, porque la segunda venida de Dios, del Señor Jesús, va a ser con referencia a ver si haya fe en el mundo, no pecado. El que se muere y no va a venir a ver, tú hiciste tanto, no. ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Sí?
Bueno, vamos a la escritura. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuestras obras, dice la escritura, no me voy a detener en eso, pero hay varias escrituras que todo lo que nosotros hacemos estaba escrito, pero fueron arrancadas esas hojas y fueron borradas nuestros pecados y fueron arrugadas y echadas al fondo del mar. Entonces ya no existe nada malo que tú hiciste. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, para condenación. Ahora en el versículo 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquí está el fundamento de lo que estoy diciendo, fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:11. Estos pasarán la eternidad, los que fueron lanzados al lago del fuego, pasarán en la eternidad en el infierno porque no aceptaron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, no aceptaron un abogado, ¿sí? Por lo tanto, van a ser juzgados por sus obras. Yo siempre he tenido esta imaginación, que al entrar allá en el cielo están los libros y van a decir: a ver, aquí viene Juan. Pero Juan aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Entonces la puerta está abierta, aunque es estrecha, entra el gozo del Señor, entra el reino. Y Satanás va a decir: no, yo me acuerdo que este adulteró, engañó a la esposa tantas veces, robó a Pavechito, hizo esto. Y va a venir el Señor Jesús y decir: Él no hizo nada. Yo, el Salvador, su Señor y su Salvador, pagué todo. Fui a la cruz por Él, fui al infierno y resucité para que Él entrara. Y el abogado, que es Jesucristo, te da la entrada. Por eso en el libro de la vida solo está tu nombre. Qué cosa más maravillosa. Y el que, Pánfilo, no, ese dijo: ¿yo qué voy a andar creyendo en esas cosas? O algunos que creen, o que creyeron y después apostataron, y desgraciadamente ahora creen en el sol, en la luna y en un montón de tonterías, en las energías. Eso se llama apostasía. Cuando lleguen allá, si no se arrepienten, va a decir: aquí está todo esto que hiciste. Va a salir Satanás ahí, cuando me he visto esto, y te va a inventar cosas, porque es padre de la mentira. Y va a decir: a ver si estás en el libro de la vida. No está, porque el solito se quitó. Y Jesucristo, así como hizo el libro, no puedo hacer nada, ya lo hice todo. No puedo ser crucificado otra vez por ti. Y se va al infierno. ¿Sí? Entonces, por sus obras, porque no recibió al Señor como Salvador, ¿sí? Va al infierno, porque no aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por lo tanto sus obras malas o pecados no fueron quitados de Él, y por esos mismos va a ser condenado. ¿Sí? Ahora, los que vamos al cielo, los que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no vamos a ir por nuestras propias obras, sino porque aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y Él es quien tomó todos nuestros pecados, porque sí los cometimos, y Él pagó por nuestros pecados, ¿sí? Y los perdonó y nos redimió, o sea, pagó el precio para que nosotros no lo pagáramos, y el precio es todo el que peca viene a la muerte eterna, al infierno, y Él fue para que nosotros no fuéramos. Y al ir al infierno a pagar por nosotros, para que nosotros no fuéramos, pagó el precio por nosotros. Gloria a Dios. Me impresiona. Y hoy que estaba en estos días recordando unas escrituras que vamos a ver en Isaías, yo decía, estaba leyendo y me maravillaba y decía: es que es una cosa tan grande y tan maravillosa, Padre. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, porque a veces decimos: todo el sacrificio lo hizo el Hijo. Sí, la palabra se hizo hombre, vino y fue encarnada, pero ¿no sería el sacrificio del Padre?
entregárselo. Yo muchas veces hemos dicho como padres que todas esas cosas me pasen a mí, pero a mi hijo no. Y hace años, cuando yo leía el Salmo 18, cuando dice que el padre andaba ahí y volaba, y cuando vio que su hijo murió y nomás hizo, con solo el soplo de su nariz, la tierra tembló y se abrieron todos los abismos. Imagínate el dolor del padre de que se separó de él mismo, de su palabra que había venido y había sido hecha carne y se separó. Qué dolor tan fuerte. Y del Espíritu Santo, que es todo poder, toda divinidad dentro de Jesucristo, estar sin mover, sin hacer nada, viendo que lo vituperaban, viendo cómo lo sacrificaban, no físicamente, sino espiritualmente, cómo vituperaron a la palabra, y no poder hacer nada, porque dice que siendo igual a Dios, siendo Dios, Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad, no usó esa deidad. Imagínate el dolor del Espíritu Santo, la impotencia que podía haber sentido, sabiendo que podía, como dijo Jesús, así y destruir todo. Pero todo ese sacrificio fue por amor a nosotros. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos a leer aquí Isaías 53, 5 al 12. Léalo usted en su casa desde el 1, detenidamente. Dice que mires lo que oyes, dice Mateo 4, 24. Si puedes leer, o si tú eres más, si eres visual, léelo conmigo. Pero si eres audible, cierra tus ojos y mira lo que escuchemos. Dice Isaías 53, 5 al 12. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay 4 cosas claves que tenemos que estar bien claro, porque yo veo que cuando los pastores o los ministros que conmemoran el sagrado recuerdo, dicen, o muchas personas que oran dicen, gracias Señor porque por tu sangre soy sana. No es cierto, es una mentira. Aquí no dice eso. Aquí dice que Él murió por mis pecados. Una cosa, Él murió por mis pecados, no porque yo fuera bueno, por todo lo malo que yo hice. Segunda cosa, dice, primera, Él fue herido por mis rebeliones, porque yo era rebelde. Todas las llagas y las heridas que tuvo fueron por mis rebeliones. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, molido por nuestros pecados. Dice que era una piltrafa que parecía una sola llaga. Todo eso, golpes y todo eso que fue amoratado, sangrado, con heridas, fue por nuestros pecados. Luego, tercer cosa, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que cuando él estuvo en Getsemaní, gotas de sangre fluían de angustia. Y les dijo a sus discípulos, espérenme aquí. Y les dijo, estoy triste hasta la muerte, de tristeza te puedes morir. Pero él estuvo triste para que tú no te mueras de tristeza. Él estuvo angustiado hasta la muerte. Las gotas de sangre, científicamente, cuando alguien está en un estrés muy fuerte, tú empiezas, si haces mucho ejercicio o algo fuerte, puedes sudar y se llaman petequias. Cada vasito se truena en tu cuerpo y como que te haces y puedes llegar a ver sangre, puede ser de estrés. Pero él fue tan grande porque era el estrés del mundo, era la angustia del mundo la que estaba viviendo, y en ese momento él era un ser humano. Sudó gotas de sangre, no petequias, puntitos, no,
de vasitos. El montón de vasitos hicieron gotas, sudaba gotas de sangre. Para que nosotros, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando tienes mucha angustia o miedo por algo, ven a esta escritura, declárala, renueva tu entendimiento con esta palabra para que la creamos y la vivamos. Los que decretamos la palabra, los que hablamos la palabra, no es para que Dios haga algo, Dios ya lo hizo todo. El decretar la palabra es para que renueve mi entendimiento y con la palabra que yo estoy enviando, la palabra va y hace lo que yo estoy diciendo, pero tengo que renovar mi entendimiento para que yo me ponga de acuerdo con lo que está diciendo la palabra. Por eso dice, mira lo que hablas, lo que oyes, para que suceda en mí, porque sucede en el que cree. Y a veces estamos en puro sentimiento mental y declaro la palabra, pero no sucede, porque no estoy puesto de acuerdo con lo que Dios dice, aunque estoy diciendo la palabra. Es sentimiento mental y no se trata de un sentimiento mental, se trata de decir lo que Dios dice. Por eso yo soy muy afecta a que cuando me piden que ore por alguien, yo empiezo a decretar palabra. Gracias, Padre, porque todo lo que tú no plantaste en esta mujer es desarraigado, porque tú pagaste dolor y enfermedad, porque declaro que este hígado fue sanado por tus llagas. Declaro palabra para que la persona que está oyendo se imagine y pueda recibir la sanidad, porque todas las promesas son en el sí, en el amén, por medio de mí. No es porque yo me tenga que a veces a mí me ayuda, porque cuando me dicen, tengo SIDA, crea que sí hay una lucha y se sanará. Tengo cáncer y sí hay, pero yo decreto palabra, porque esa palabra va y rompe con paradigmas, si son míos o son de la persona, y está edificando tu entendimiento para que te abras tu entendimiento a lo espiritual, porque estamos en esta carne y nos guiamos por lo que vemos, oímos y sentimos. Por eso es tan importante decir lo que Dios dice sobre toda situación adversa. ¿Estoy siendo clara? ¿Sí? Entonces vamos a seguir ahí, estábamos leyendo el versículo 3, dice enseguida, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Aquí hay puntos. Nos descarriamos, ¿quién? Todos. No hay pecador bueno ni pecador malo. Mi pastor decía, probablemente puedas decir, yo soy un pecador bueno, pero también te vas al infierno. A cuando eres hijo de Dios, ya no, aunque hayas sido un pecador bien malo, ¿sí? Entonces, dice, cada uno se apartó por su camino, por donde tú querías ir. A unos les gustaba una cosa, a otros. A mí realmente, como nunca fui alcohólica, pues nunca me llamó la atención el alcohol. Pero ¿qué tal el cigarrito? Cuando yo le dije, ay Padre, pues mira, ni lo quiero dejar porque me gusta, ni lo puedo dejar porque sabes que no tengo fuerza de voluntad, pero ayúdame tú. Yo ya no voy a comprar, voy a usar un poquito de mi dominio propio, y tú en esa área, porque lo podía usar en la otra, y tú me quitas las ganas, y se me quitaron las ganas. No hago trueque con Dios, es mi Padre y yo le puedo decir qué quiero, cómo lo quiero, y ya, si estoy conforme a sus principios, me lo da. Si voy en contra, aunque me quiera mucho, no me lo da, ¿me explico? Pero cuando es conforme a su palabra, por eso si mi oración y mi decreto es conforme a la palabra, es infalible, va a llegar. ¿Sí? La ciencia está aún comprobando que hables bien y no mal para que te vaya bien. Es un principio bíblico. La metafísica, eso es la aura nueva y las energías nuevas. Es eso. Bueno o malo, escoge lo bueno. Pero vienen de un fundamento bíblico. Que ese no es inmutable, no falla por ningún motivo. ¿Sí? Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. El Padre cargó en su palabra encarnada el pecado de todos. Es que ese mundo pecador, ¿sabes qué? El pecado del mundo está en Jesucristo. ¿Por qué lo condenamos?
porque no nos acordamos que yo estaba hasta peor que ellos. Este es el tiempo en que nosotros debemos de dejar de ser niños fluctuantes y pararme en lo que Él dijo. Cuando yo entiendo esta escritura, siento la carga de ir a hablarle al mundo de Cristo. ¿Por qué se están perdiendo? ¿Por qué está el drogadicto en esas circunstancias cuando Cristo murió por él y lo hizo libre? Yo estuve a lo mejor en otras circunstancias peores. Sí, yo nunca tomé ni fui a drogas ni nada de eso. Por eso no lo puedo entender. Pero los que ya pasaron por eso, sí los pueden entender. Las cosas que me pasaron, puedo yo, y que he visto victoria en mi vida, puedo darte gracia a lo que recibí de gracia. ¿Por qué? Porque ya tomé esa victoria y estoy segura que sí se puede, que sí es verdad, que sí sucede. Y puedo decirte, yo soy testigo de que sí pasa. ¿Sí? Seguimos en Isaías 53, del 3 al 12, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí hay tantos principios que como hijos debemos de vivir. Ya basta el tiempo pasado. Hace unos días no me senté, confieso, no me senté a escribir la palabra que Dios me dio. Pero empezaba diciendo: ¿hasta cuándo vas a seguir en tus pensamientos como hijo? ¿Hasta cuánto vas a estar formateándome como tus pensamientos? Yo no soy como tú crees. Yo no soy como tú dices. Escudriña mi palabra, discierne. Sé sensible y humilde a mí. Yo nunca te he dado mal, ni te daré mal. No importa lo que hayas hecho, nunca te voy a hacer mal. Juramenté que nunca más me enojaría contigo. Dice: angustiado él. ¿Por qué nos angustiamos? Hay veces que tus hijos van a ir a algún lugar y es peligroso. Mamá, ¿nos dejas ir a subir a la montaña? Y como discierne si es bueno o malo, discierne con quién van, qué compañías tienen. Pero lo dejas ir y dices: Dios va con él, ninguna arma forjada contra él prospera, pero empiezas a sentir angustia. A veces esa angustia es, yo recuerdo cuando mi hija tenía 15 años, pero fue a unos 15 años y me dijo el chamaquito que era el de la alabanza, fueron a los 15 años, a las 12, pastora, estamos aquí. Bueno, pero dieron las 12 y yo soy de la era de que me duermo, padre, y me levantas. Pues a las 12, como un reloj, abrí el ojo y empecé a orar. Entonces 5, 12, 15, 12, 20, 12 y media, y empecé a angustiarme y empecé a orar en lenguas y tuve una visión. Vi a mi hija y el chamaco subiéndose al carro y vi a unos jóvenes malandrines que estaban diciéndole cosas a mi hija, lógicamente atacando al chamaco, ¿verdad? Y empecé a orar en lenguas, me arrodillé, me bajé, como a la 1 pasada llegaron. Dijo: discúlpeme, pero es que cuando salimos la mamá no nos quiso dejar y dijo: quédense a cenar. Nos sirvió de cenar y nos venimos corriendo, y al subirnos al carro, al carro de al lado, eran 3 chamacos y le estaban diciendo cosas a Vero y me estaban queriendo golpear. A veces Dios las emociones nos las dio para discernir. Entonces esa emoción angustiosa tenía un trasfondo para que yo orara, pero Él ya pagó la angustia. Y aunque sea verdad lo que está sucediendo, lo que yo he aprendido a hacer es: Padre, yo recibo la paz de Jesucristo en este momento, y empiezo a declarar la palabra. Y 3 o 5 veces respiro profundo y digo: Jesús, yo recibo tu paz, y empiezo a decretar palabra. Y se va. Aunque la situación sea bien difícil, aunque se haya muerto a quien tú amas, puedes llegar a sentir esa paz, y más cuando sabes que esa persona está con Dios. Dice: afligido, fue afligido.
no le salieron muchas cosas, lo ofendieron, no era lo que le dolía, lo que no hacían, le dolía la falta de fe, eso le afligía. Yo creo que llega el momento en que a nosotros nos aflige ver que vemos hermanos que declaran la palabra, que hacen, que se esfuerzan en sus fuerzas y en un asentimiento mental, y te aflige por ellos, pero no puedes hacer nada por ellos. Yo me afligí cuando yo vi a mi niña con aquella gripe tan fuerte que les he compartido, que le fluía la naricita y el oído. Y Dios me dijo, dile que ore. Ella tiene que tomar la victoria, ella, porque es por gracia y en medio de la fe. Como papás podemos hacer algo. Mi hija iba a cumplir 5 años. Y cuando le dije, mamacita, ya no digas que te duele, ora en lenguas, y ella se puso, y es la pastora de este lugar, y empezó a orar en lenguas, se sentó en un momento y empezó y le corrían sus lagrimitas, se limpió sus lágrimas, su nariz, y se acostó, se durmió y amaneció totalmente sano. Yo me afligí por ella en ese momento. Digo, si yo sentí eso por mí, imagínense lo que sintió el Señor por todo el mundo, porque murió por todo el mundo, no nomás por nosotros. Y entonces Él pagó, y dice, no abrió su boca, no se quejó. Dice, como cordero fue llevado al matadero, calladito. Decimos, calladito me veo más bonito. Como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, mudito. Hay veces que tenemos que callar, aunque en ocasiones dice, callé y se agravó mi dolor. No calles la palabra, calla lo que ves, oyes y sientes. Dice enseguida, dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, para que tú no padezcas. Entonces no digas, ya no soporto, ya no aguanto. No saben cómo me sentí de mal ayer, que me golpeé la cabeza, y la verdad, en el refrigerador, y la verdad ni me dolió, porque otras veces me duele tantísimo. Y yo me molesté tanto y dije, maldito refrigerador. No saben cómo me arrepentí. Hay una tontería. No es una tontería, no tengo que maldecir. Tengo meses dándole gracias a Dios por toda su gracia y su misericordia que me da, por mi cama, mis almohadas, mis cojines, por todo lo que tengo, porque tengo una casa, porque puedo caminar descalza, porque por todo lo que me ha dado. Y ayer me ganó la carnalidad con un golpe en el refrigerador. No saben cómo me sentí. Hasta en la tarde, todavía en la noche, me sentía mal. Dije, Dios, sé que me has perdonado, me arrepiento. Y ya en la noche que me senté con mi nota, me dijo, no hay problema, yo te entiendo. Yo también pasé por eso. Yo también pasé. Porque te entiendo. Olvídate, sigue adelante. Y eso es una tontería. Pero cuando empezamos a caminar en Él, no con Él, en Él. Cuando Cristo está en mí y yo decido estar en Él, en su palabra revelada, muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que hacíamos y ahora me da vergüenza. Pero si era lo más natural que tiene. Yo recuerdo que yo digo, entre más le conozco, sé que menos le conozco. Y hay quienes me han dicho, no digas eso. Es la verdad. Seamos humildes, reconozcamos. Jamás le vamos a conocer. Bueno, me voy a apurar. Dice, vimos que Él no abrió su boca, no dijo nada, solamente obedeció en silencio. No se quejó.
¿Por qué? Porque Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Para todos aquellos que dicen, no hagas decretos, el decreto es decir lo que Dios dice, es declarar lo que Dios dice. Si no haces decretos de la palabra, olvídate, no esperes ver la victoria de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando yo declaro lo que Dios dice, yo veo lo que Dios dice en mi vida, porque me estoy poniendo de acuerdo, me está renovando la mente, el entendimiento, ¿sí? Y dice la escritura aquí en Isaías 46, 23 y 25 otra vez, por si no creo en hacer decretos, dice, hazme recordar. ¿Jesús necesita que le recordemos el Padre? No, pero está diciendo, hazme recordar, porque quiero saber qué tienes adentro. Entremos en juicio, en discernimiento de lo bueno y lo malo, que hay dentro de ti, bueno o malo, mi palabra o tus quejas. Entremos en juicio juntamente. Yo digo la palabra como Dios y tú dime lo que tienes adentro. ¿Crees mi palabra? ¿Decretas mi palabra? ¿Dices mi palabra? ¿O te estás queje? Dice, entremos a juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Qué tienes adentro? ¿Vida o muerte? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Qué estás hablando? ¿Mi palabra? ¿Mi victoria? ¿O estás quejándote y diciendo lo que ves, oyes y sientes? ¿Sí? Entonces, los que van al cielo no van por sus propias obras. No vamos a ir por nosotros. Vamos a ir por gracia y en medio de la fe. Efesios 2, 8 al 10, se las voy a comentar nomás. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Quinto, para que andemos en ellas, ¿sí? Ya lo hizo. Entonces no nos gloriemos de que hicimos ciertas cosas buenas, fue Él en nosotros. Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nadie podía entrar por obras. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna. Tú tienes la salvación eterna por Cristo, por la palabra revelada en ti. De manera que el juicio de nosotros ya fue en la cruz. Él lo pagó, Cristo, ¿sí? Él fue hecho pecado por nosotros, aunque Él nunca pecó. El juicio de todos los pecados del mundo cayó en Cristo, de todos los pecados del mundo. No quieras juzgar al otro y decir el mundo pecador, no es cierto. Ya su pecado es que no cree en Jesús. La falta de fe le hace que robe, mate y adultere y haga toda tontería. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tú y yo somos la justicia de Dios en Él, ¿sí? Así que el juicio final de quienes recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador ya fue en la cruz para nosotros. Se llevó a cabo en el Calvario. La consecuencia del creyente es considerado justo por gracia por medio de la fe. ¿Sí estamos claros? Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno la condenación vino, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Y Romanos 5:17 dice, sí, por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia en abundancia y el don de la justicia. La palabra es la justicia. Sí, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. La nueva versión ya no trae la segunda parte, porque esta fue añadida. La segunda parte dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si somos del Espíritu ya no andamos en la carne, cada vez andamos menos. Aunque siempre que estemos aquí en la tierra, pues va a salir como cuando me pegué en el refrigerador, ¿me estoy explicando? Pero yo no soy el condenado, yo soy el salvo, el justo, justificado. Romanos 14, la parte 10 dice,
todos compareceremos ante un tribunal de Cristo. Aunque somos salvos, vamos a comparecer ante un tribunal de Cristo. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Se acuerdan que dijimos que Él hizo las buenas obras para que yo ande en ellas? Tengo que dar cuenta de esas buenas obras. Entonces dice, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya no se trata de la salvación y la condenación eterna, sino del juicio de las obras buenas que hice o malas, ¿sí? Mientras que yo estuve aquí viviendo en la tierra. Este juicio será de fuego, dice la Escritura. Ahorita vamos a leer la Escritura. Y las obras buenas que se han hecho los cristianos perdurarán como el oro, la plata o las piedras preciosas, pero las obras malas que hicimos se van a quemar como la madera, el heno o la hojarasca, se va a perder. Entonces dice, confirma la Escritura, 1 Corintios 3, del 11 al 16, porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es la palabra de Dios revelada. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare y fuere perdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las obras que hiciste se van a perder, no se te van a contar, pero vas a ser salvo. No saben, dice, para que si no te quedó claro, dice, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Vamos ya a terminar casi. Dios es amor, y en el amor no hay temor. Entonces, si el amor de Dios vive en mí y Dios es amor, yo tengo que amar como Dios ama y no tengo que tener temor cuando yo madure, cuando se manifieste en mí el amor de Dios. 1 Juan 4, 17 a 18 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿sí? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mi juicio de obras ya llegó a la cruz, entonces yo no me tengo que sentir condenado. Pero para el día del juicio, donde vamos a hacer el segundo juicio, donde es por obras, para que yo manifieste las obras que Él puso en mí para que yo haga, yo tengo que estar confiado en Dios, ¿sí? Y si yo estoy perfeccionado en el amor, yo tengo que tener confianza de que todo va a estar bien y que voy a recibir una recompensa por ello, aunque mi mayor recompensa es ir al cielo, vivir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Escritura, siguiendo el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no será perfeccionado en el amor. Entonces, si yo amo, no tengo temor. Y si tengo temor es porque no amo, porque no he sido perfeccionado en el amor. Entonces, como novios, como parejas, amas al grado de dar tu vida por ella. Si no, ni te cases, mi vida. Necesitas perfeccionar tu amor. Maridos, ¿estamos amándonos así? ¿O estamos siendo perfeccionados en el amor y todavía tenemos temor? No, ni le voy a decir a mi marido porque se va a enojar, porque tienes temor. Entonces no estás haciendo lo correcto, porque no le quieres decir. O tu marido, no, ni le digo que me compré esto de esto. ¿Estás supliendo todas sus necesidades? ¿Realmente la amas al grado de que te quitas todo para darle a ella primero? ¿O porque te sientes mal que se enoje porque te compraste algo? ¿Sí? Me voy a ir nada más con unas escrituras que creo que podríamos terminar aquí, pero hay un malentendido en los creyentes cuando dice la Escritura, no juzgues para que no seas juzgado, Mateo 7, 1. Es verdad, no critiques, no le levantes falsos, pero es necesario que como creyentes juzguemos.
Para eso estamos aquí en la tierra, para ser el juez de esta tierra, para decir lo bueno, ¿sí? Y reprender lo malo. Para eso fueron establecidas las autoridades. Se ha creído que el hombre no debe de juzgar. Sin embargo, la Biblia enseña que aunque el juicio del hombre es falible, o sea, falla, es también importante y debe emplearse en muchos casos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios llamó a Moisés para juzgar al pueblo, ¿sí? De parte de Dios, conforme a Dios, Éxodo 18:13. En ciertos casos el pueblo mismo tenía que juzgar, en Números 35:24. Apunte las escrituras para que vean. Dios levantó jueces con el mismo propósito en Jueces 2:16 en adelante. Asimismo, en el Nuevo Testamento enseña que el juicio del creyente debe comenzar consigo mismo. O sea, 1 Corintios 11:31, nosotros debemos de juzgar las cosas. Es bueno, es malo, desecha lo malo y establece lo bueno. Y si hay que amonestar al que ande mal. Cuando hay pecado en la iglesia, los miembros deben juzgarlo. No decir, mira qué mal anda. No, tráelo. Aquí. ¿Dónde hay la perniquebrada? ¿Dónde la traían? Aquí conmigo, cerquita. ¿Sabes qué? No está correcto esto que estás haciendo. Te ama Dios y te amo yo. Te perdono porque Dios te perdonó, tienes que perdonarte, tienes que animarlo y exhortarlo. Eso es juzgar. 1 Corintios 5:1-3. Cuando surgen problemas entre creyentes, los demás miembros de la iglesia deben resolverlos y no los incrédulos. Esta es una síntesis. Léalo en 1 Corintios 16 del 1 al 8. No tengo que ir, pues es que la hermana me prestó, pero como tú fuiste testigo, entonces ayúdame y no, vamos a vociferar que no paga, no, o vamos a ir por un licenciado allá afuera y que venga. No, entre nosotros tenemos que arreglar el asunto, no los incrédulos. ¿Por qué vamos a permitir que el incrédulo juzgue algo que podemos hacer y que estamos capacitados para eso los hermanos en Cristo? Así dice la Biblia, me guste o no me guste, ¿sí? Ahora, para terminar, para el buen orden del mundo secular, Dios ha provisto gobernantes que deben juzgar en esferas sociales seculares. No quiere decir que esos gobernantes están sometidos a Dios, no, muchas veces es un error, pero Dios les puso y les dio autoridad. Que ellos estén equivocados no quiere decir que Dios no los puso, ¿sí? Romanos 13:1-5, léalo bien en su casa, ¿sí? No, esos gobernantes deben juzgar para establecer órdenes para orden, no en las iglesias, sino en el mundo secular. Romanos 13:1-5 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí vamos tú y yo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, me guste o no me guste, sean buenos o no sean buenos. No quiere decir que todo lo que ellos digan yo lo voy a hacer, porque yo voy a hacer conforme a lo que Dios dice. Si van a decir, por ejemplo, apoyar el aborto, yo no lo apoyo porque eso es un asesinato. Dirá el gobierno, dirá quien sea, pero eso no lo apoyamos porque es muerte. Y viene en maldición. Dice que, yo estaba leyendo en estos días Jeremías, creo, y me impresioné que dice que uno de los reyes lloró, Eliseo, cuando vio y le dijo, ¿por qué lloraste? Le puso la cara roja y dijo, porque vas a destruir el pueblo, vas a abrir los vientres de las mujeres embarazadas, eso se llama aborto, y vas a hacer tanta maldad. Ese tiempo estamos viviendo ahorita, y tú y yo estamos aquí para decretar palabras sobre eso, que no suceda más. No para, pues sí, ahí mando todo lo que están haciendo. No, manda palabra que va en contra de eso que están haciendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone, y los que le resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Tendrán consecuencias, ¿sí? Está, por ejemplo, los semáforos se pusieron para proteger que no te vayas y haya tanto accidente, que no vayas a matar a alguien, algún distraído o alguien, ¿sí?
te pasan los semáforos, no es que yo soy cristiano, hijo de Dios. No, pero ¿por qué no cumpliste con esa ley? Es para protección del mundo entero. Y eso pues no me afecta a mí nada en contra de mi fe. Entonces yo voy a cumplir con eso, estoy de acuerdo. Me estoy siendo clara más bien, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Yo no he querido ver, pero el gobierno de nuestro país de Alán ya debería de haber metido a la cárcel a todo el montón de borregos que se descubrieron sus partes ofendiéndolo. Si él es la autoridad, ¿por qué no va por ellos y los encarcela? Él es la autoridad para quitar eso. No estoy a favor de nadie, pero cuando se va en contra de algo, para eso está el orden. La autoridad es para establecer orden. Por lo cual, dice, terminando el versículo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Si haces algo incorrecto, tienen todo el derecho de castigarte. Pero no solamente tengas miedo a eso, sino la conciencia. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero ¿qué estamos haciendo que está condenando a otros? La conciencia de otros. Hay una parte en la Escritura que dice que si tú comes y el otro no cree y le hace daño, mejor no comas por causa de su conciencia. Dice que hasta lo sacrificado a los ídolos no lo comas por causa de la conciencia del otro, no por ti, no hay condenación para ti. Entonces nosotros necesitamos hacer juicio en nuestras propias vidas, discernir entre lo bueno y lo malo y establecer lo bueno. Es necesario saber de este juicio eterno. Ya tengo la salvación y la victoria. Tengo que estar intercediendo por el mundo que si no conoce va al infierno. Les amo y les bendigo y declaro que lo que Dios empieza que nosotros lo termine y lo perfecciona y vamos a ir de triunfo en triunfo. Bueno, pastor, me haces llorar, Roberto.